trabajando en el presupuesto del 2025 y estamos destinando una parte de ese presupuesto para la construcción de viviendas accesibles para las y los jóvenes. Es decir, son dos programas, el de vivienda del Infonavit y el de vivienda para las y los jóvenes que no tienen acceso al seguro social. Que puedan rentar la vivienda y después acumular esa renta de manera accesible para, si así lo desean, poder adquirir posteriormente su vivienda. Van a ser al menos 1 millón de viviendas en los próximos 6 años para todas las y los jóvenes. Nos da mucho gusto ver a miles de familias mexicanas del norte, del sur y del centro recibir del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muchos beneficios que junto con Claudia Sheinbaum pasarán a los libros de la historia de México. AMLO se ha esmerado en lograr un mejor país para el pueblo de México, pero no iba a ser sencillo. En 6 años no logras corregir el destrozo que el PRI y el PAN hicieron en 60 años. Ahora, en su conferencia, mencionó el apoyo total a los jóvenes, ya que en este punto es muy difícil que un joven pueda adquirir una vivienda. Por eso, Claudia Sheinbaum y López Obrador anuncian la construcción de al menos 1 millón de viviendas para los mexicanos y mexicanas de nuestro país. Han logrado demostrarle a la oposición que sí se puede, pero se necesita no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Esto es lo que miles de familias mexicanas estaban esperando por años, hasta que un gobierno al fin nos escuchó. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y todos. Esta información ya la habíamos compartido en una ocasión anterior, pero ahora tiene el objetivo de reafirmar sobre algunos temas. En general, como resultado de la política habitacional encabezada por el licenciado López Obrador, estos son los alcances de prácticamente 6 años de trabajo, donde hubo un cambio significativo de la visión respecto de la vivienda. Dejamos de verla como una mercancía en sentido estricto y todos los organismos nacionales de vivienda que conforman el Sistema Nacional de Vivienda se abocaron sobre todo a trabajar con las personas, para las personas derechohabientes o no derechohabientes. Y aquí está el resultado. De 2019 a 2024, a través de Infonavit, se otorgaron prácticamente 2.600.000 créditos con una inversión que representó 1.2 billones de pesos. El organismo más grande, pues, de México y de América Latina con esta inversión. Con Foviste fueron 274.022 créditos, una inversión de 274 millones. CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que es la instancia que señala el presidente, que se abocó estrictamente a atender a las personas, a las familias más vulnerables en este país, 461.330 apoyos, que representó 36.038 millones de pesos a lo largo de estos 6 años. Y Sociedad Hipotecaria Federal, 310.689 créditos, una inversión de 7.221 millones de pesos. Es decir, es este número, es este gran total, el resultado de este gran trabajo con este monto de 3.626 créditos, apoyos, 3.000 millones con 1.5 billones de pesos.
Ustedes pueden ver estos resultados, más de 12 millones de beneficiarios, 8 millones de empleos generados. La distribución en el país se puede ver en el plano. Cambiamos la inversión, antes estaba básicamente en el norte del país y hoy se distribuyó en donde más se requiere. De vivienda nueva fue el 7.1% a través de la estrategia de autoproducción, estrategia nacional de autoproducción, donde la gente lleva el control del proceso de la construcción de su vivienda, y de ampliación y mejoramiento 92.9%. Ahora, para la población no derechohabiente, que fue básicamente a través de Sociedad Hipotecaria Federal y de CONAVI, fueron estos los resultados: 772,710 créditos o apoyos, con esta inversión de 42,416 millones de pesos, que representa el 22% de todo este universo. Con toda esta inversión, créditos, apoyos y muy importante recurso de 1.5 billones de pesos, el resultado es que 2.9 billones de personas salieron del rezago habitacional, 1.9 millones de personas salieron de la carencia de calidad de espacios en la vivienda, y 1.4 millones de personas salieron de la carencia del acceso a servicios básicos. 60% de todos los apoyos fueron destinados a mujeres, y con esto se asignaron básicamente más de 900,000 mujeres fueron beneficiadas, considerando la composición familiar. Si esto lo vinculamos con el dato que nos ha dado el presidente de 5 millones de personas salieron de la pobreza, podremos hacer un cruce de estos datos, y por supuesto ahí están los resultados del cambio de las políticas de bienestar en nuestro país. A continuación, ya podemos enfocarnos netamente a lo que ha hecho la Comisión Nacional de Vivienda: 461,330 apoyos, básicamente a través de dos programas. El Programa Nacional de Reconstrucción, que ustedes conocen, donde intervino vivienda, salud, educación y cultura. En el caso de vivienda, fueron 62,865 apoyos para reconstruir vivienda, y una inversión de 10,155 millones de pesos. Y a través del programa de vivienda social, 398,465 apoyos. Esto se logró realizar en las 32 entidades del país, 1,200 municipios, 1.8 millones de personas beneficiarias. Podemos ver algunos ejemplos de lo que se ha realizado. Un número muy importante fue para mejoramientos, apoyos para mejoramientos, donde se le dio el recurso a la gente y la gente decidió qué hacer en su vivienda. Y estamos muy orgullosos de este tipo de apoyos, porque la gente, la verdad, hizo rendir su recurso muchísimo, algo que si se hubiera hecho a través de alguna empresa hubiera costado más o se hubiera hecho menos. La gente logró tener alcances muy positivos para su vivienda. Se organizaron en la comunidad para la compra de materiales, para ellos mismos hacer los trabajos en su vivienda, y tuvo alcances muy bonitos. En esta vertiente de mejoramiento, pues para 2024 ya están entregados todos los apoyos y prácticamente ya estamos cerrando el programa. Ya se está ahorita en asambleas comunitarias de evaluación del programa, ya ha sido muy positivo. Y a través del programa de vivienda social se tiene un avance de están en proceso 93% de los apoyos, y ya concluido 7% para el ejercicio 2024. En la siguiente lámina
También podemos ver detalles de estos programas. El Programa Nacional de Reconstrucción, que se destinó básicamente a las afectaciones de los sismos 2017 y 2018 en 8 entidades del país, 250 municipios. Con este programa se ha beneficiado 250,000 personas con estos 62,865 apoyos y poco más de 10,000 millones de pesos. Adelante. Aquí están ejemplos de lo que se ha realizado. Destacan, por ejemplo, el dato de vivienda patrimonial. Fue un recurso que aportó la Secretaría de Cultura, que CONAVI ejerció, donde además de atender a las familias, pues se rescató el patrimonio de estas familias con un recurso un poco mayor. Aquí vemos algunos ejemplos como en Oaxaca de este rescate de vivienda patrimonial. Adelante. También dentro de este programa de vivienda social que les comentaba, 101,714 apoyos fueron destinados a mejoramiento y 296,000, estoy al revés, 101,714 para vivienda social y 296,000 para mejoramiento. Son estos 398,465 apoyos en todo el país, y es donde les digo se concentró básicamente en la zona sur-sureste, que de acuerdo a datos censales es donde están las mayores necesidades y se concentran en mejoramiento y ampliación de vivienda. Adelante. Estas son las asambleas comunitarias. Se trata no solo darles el dinero y ya ellos sabrán qué hacer, sino se les capacita, se les dice pues cuáles son, digamos, las condiciones básicas para que donde apliquen el recurso sea seguro, y esto se realiza siempre en asambleas de las personas beneficiarias para lograr que, si bien no hay una asistencia técnica permanente con ellos, sí tengan una orientación que les permita aplicar los recursos de la manera más adecuada. Adelante. ¿En qué otros temas se han invertido para este sector? Pues en los proyectos prioritarios. Aquí destacamos dos grandes proyectos, que es el corredor interoceánico y el Tren Maya. Familias habitaban sobre el derecho de vía. Cuando inician los proyectos, nunca hablamos de personas afectadas por el tren, sino personas que se incorporan como beneficiarios del mismo proyecto, y entonces hubo un proceso largo de convencimiento con las familias para poder ser ubicadas, y ya contaron con una mejor vivienda y con una seguridad jurídica. Para el corredor interoceánico fueron 4,860 apoyos, una inversión cercana a los 2,700 millones de pesos, y estuvo a lo largo de las líneas que componen el interoceánico, la línea Z, que es la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Unión Hidalgo. Entonces, en todo este circuito se atendieron a las familias. Ahorita se está en proceso de concluir varias de las viviendas, pero logramos prácticamente un consenso de 99% en las 3 líneas, y eso ayudó muchísimo, convencidas del proyecto y que fueron beneficiarias. Y en el caso de Tren Maya fueron 355 apoyos, 424 millones de pesos que aportó Fonatur para la construcción de estas viviendas. Adelante. Aquí vemos los ejemplos de las viviendas que se construyeron ya en un lugar seguro, ya con sus escrituras, y eso pues ayudó muchísimo a las familias para ahora sí tener esta certeza plena sobre sus viviendas.
Adelante, en esta otra imagen vemos las viviendas que se construyeron para las familias que estaban asentadas sobre el derecho de vía en Tren Maya. Adelante. Otro tema fundamental que atendió la Comisión Nacional de Vivienda fue la necesidad que deriva de algunos fenómenos hidrometeorológicos. Podemos aquí agrupar algunos del huracán Hilary, el Mulegé, cuando las inundaciones en Chiapas, en Tabasco, de los huracanes Ingrid y Manuel, del huracán Huila en Nayarit, de la tormenta tropical Grace en Puebla y Veracruz, y casos de Fonden que no habían sido atendidos en administraciones anteriores. Por sismos, si bien el Programa Nacional de Reconstrucción fue afectaciones 2017-2018, ustedes saben que hubo otros sismos y en este caso el presidente instruyó muy claramente la forma de atención, pero en los casos donde hubo afectación total, daño total, se cayó la vivienda, el presidente autorizó estos apoyos en Guerrero por los sismos de 2021, en Colima y Michoacán, que también hubo pérdidas totales en esta zona. La unidad habitacional Cantaluna, que atendimos de manera coordinada Foviste, Infonavit y Conavi, y de unidades habitacionales con algunos daños por sismo, que fue básicamente en Estado de México, Morelos y Guerrero. De otros fenómenos geológicos, la atención de asentamientos por deslizamientos de laderas en Mitlatongo, en Oaxaca, y otros casos, deslizamiento en el Cerro de Chiquihuite, donde se construyeron 2 unidades habitacionales para atender a estas familias afectadas por la caída de la roca, uno en Tlalnepantla y otro en la Ciudad de México. El primero ya se entregó, el segundo está ya a días de hacerse. Y la atención de familias afectadas por el deslizamiento de laderas en Tijuana, en un convenio de colaboración con el gobierno del estado y el municipio, que se aportaron suelo y servicios. La Comisión Nacional de Vivienda construyó la vivienda y ya estas familias están en condiciones seguras. Y finalmente, el fenómeno de cambio climático, donde pues ya el mar está comiendo la tierra, se está atendiendo en este momento a Comunidad del Bosque en Tabasco, que es una comunidad que pues prácticamente está desapareciendo, y estamos atendiendo a estas familias en Tabasco. Adelante. Por las características, aquí vemos ya vivienda plurifamiliar. Estamos viendo los conjuntos habitacionales donde están las familias de Chiquihuite, y aquí vemos los deslizamientos de laderas. Es complejo también por el tema de dónde están ubicadas las familias, y que lo hace muy complejo. Y aquí del lado izquierdo vemos las viviendas que se construyeron en Tijuana. Adelante. Este es otro mecanismo de atención en vivienda unifamiliar. Adelante. Y finalmente destacar otro tema central, que es la atención a los planes de justicia y a los programas de atención integral. Son 17 comunidades originarias donde se apoyó con vivienda. De los más grandes, efectivamente, está el caso de los Yaquis, Mayos, Guarijíos y Seris en Sonora, pero en todos los demás, los ODAM, fue una experiencia increíble también del apoyo a través de mejoramiento en 17 pueblos originarios, resumo, y en 3 programas integrales. Uno es de la atención de la presa en Jalisco, en las comunidades de Acacico, Palmarejo
y Tamacapulín, de la presa del Zapotillo, donde se atendió un importante número de familias, en Mulegé y en el ejido Krill, donde hubo acuerdos con las comunidades para atención de rezagos históricos y programas específicos, y aquí se intervino con estos programas de vivienda. Adelante. Y ya con esto concluimos. Estos son ejemplos de la comunidad Rarámuri, donde a veces parecía increíble, pero en esta foto de la izquierda vemos pues, de alguna manera cómo vivían, ¿no?, en estas condiciones tan lamentables, y ellos apostaron a este sistema tradicional de construcción con este material, y están verdaderamente transformando sus vidas, y ellos también deciden el diseño de su vivienda. Adelante. Otros ejemplos de comunidades indígenas con seris, con yaquis, son ejemplos de estas construcciones. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente, vamos a dar un panorama de lo que ha hecho el Infonavit en estos años. Vamos a iniciar, adelante, con uno de los mandatos principales que nos dio el presidente desde nuestra llegada, y que fue precisamente atender a las personas. Porque había muchas quejas que se recogieron durante la campaña y antes, que se fueron recogiendo quejas de las personas sobre deudas impagables, desalojos de vivienda, porque el Infonavit tenía otras características. Les parecía un éxito desalojar a las personas cuando es claramente un fracaso para el Estado. Y por eso nos dedicamos a hacer reestructuras de los créditos, sanear la cartera del instituto y darle oportunidad a las personas de pagar sus créditos, porque es un derecho no solo laboral, sino un derecho humano la vivienda, y por eso se suspendieron los juicios masivos y se suspendieron cualquier acto de desalojo por causas injustas, y se han hecho 5.2 millones de reestructuras y apoyos de programas para personas que contaban con un crédito del Infonavit previo al 2018. En la que sigue tenemos el programa Responsabilidad Compartida. Ese programa lo presentamos por primera vez aquí en una conferencia en febrero de 2019. Ahí el presidente lo había puesto así en el Plan Nacional de Desarrollo, que ese primer año de trabajo tendríamos 194,000 créditos convertidos de salarios mínimos a pesos, que era una de las más sentidas demandas de los trabajadores. Posteriormente se puso una meta de 800,000 personas beneficiadas en lo que siguiera de la administración, y hoy podemos anunciar que 1.2 millones de personas han cambiado sus créditos de salarios mínimos a pesos, obteniendo descuentos o quitas por cerca de 87,000 millones de pesos. Adelante tenemos cómo se distribuyen estos descuentos por estado de la República. Pueden ver ahí que en los estados donde se concentra la mayor cantidad de créditos del instituto, por ejemplo en el Estado de México, en Nuevo León, en la Ciudad de México, pero también en Sinaloa, en Chihuahua, en Veracruz se tienen descuentos muy importantes. De los descuentos más relevantes están en Guerrero y en la Ciudad de México, donde las personas han obtenido quitas de hasta 1 millón de pesos, porque este programa precisamente lo que hace es reconocer lo que se ha pagado, pero también el valor real de la vivienda y no el valor artificial de un crédito que estaba mal diseñado y que era injusto para las personas. Adelante. Nuestra siguiente parte ha sido mantener una política de crédito activa y diversa, es decir, el Infonavit no solo se dedica hoy a dar casas nuevas y beneficiar a desarrolladoras de vivienda, sino el Infonavit hoy apoya a los trabajadores para que puedan obtener un crédito
para comprar vivienda, para comprar un terreno, para mejorar la casa que ya tienen. El 71% de los 2.5 millones de créditos que se han otorgado son para compra de casa o terreno, mientras que el 29% es para mejoras. El 40% de las viviendas las adquieren jóvenes, personas menores de 30 años, son quienes hoy obtienen un crédito con el Infonavit. Y esto sucede principalmente fuera de la Ciudad de México. A lo mejor en la Ciudad de México parece un poco complicado que un joven pueda acceder a una vivienda, ya sea por los precios del mercado inmobiliario y otras situaciones, pero los jóvenes en distintas partes de la República que ingresan al mercado laboral, en una maquila en Ciudad Juárez, en una fábrica en Tijuana, tienen oportunidad de comprar una vivienda. Y además hemos hecho un enfoque principalmente para que las mujeres sean quienes sean titulares de los créditos. Hoy 41% de los créditos del Infonavit son para mujeres y esto representa 10% más de lo que era al inicio de esta administración. Decirle también, presidente, que en esta administración se ha hecho el programa de crédito más ambicioso que ha tenido registro el Infonavit. Se han dispersado, como ya lo decía la doctora Vega, 1.2 billones de pesos en crédito, superando en más de 11% a lo que se hizo toda la administración pasada y desde luego todavía nos quedan algunos meses. Adelante. Hoy las personas tienen distintas opciones. También recordar que previo a la reforma de 2020 que planteó el presidente de la República, donde transforma la acción del Infonavit, antes el Infonavit solo te prestaba un crédito o un tipo de crédito que era para vivienda nueva prácticamente, solo te prestaba un crédito en la vida, no te volvía a prestar. Hoy el Infonavit tiene unas distintas opciones que van desde comprar un terreno, construir en terreno propio, incluso en terrenos ejidales, puedes sacar los créditos que quieras siempre y cuando acabes de pagar el anterior, créditos de mejora, créditos para poblaciones como policías o bomberos e incluso Infonavit Sin Fronteras, que como también ha salido el tema en esta conferencia, hoy los migrantes pueden pagar créditos desde Estados Unidos a sus familiares en México y a partir de este año se pueden también inscribir de manera voluntaria al IMSS o al Infonavit a través de las ventanillas consulares de atención financiera. También dentro de las acciones de crédito, adelante, se ha planteado algo que nos pidió el presidente desde el principio. Uno de los fenómenos que vimos en la época de Fox o Calderón es que las desarrolladoras inmobiliarias vendían casas sin servicios, alejadas de los centros urbanos, que no tenían agua. Era un desperdicio de recursos. Si lo piensan, un trabajador ahorraba para hacerse un bien patrimonial, como era su derecho, y acababa lejos de la ciudad, sin agua y gastando más en transporte que en la hipoteca. Y por eso se pusieron reglas claras para analizar cada crédito que se otorga. Se analiza antes de hacer la compraventa que la casa cuente con los servicios completos, agua, luz, drenaje, que cuente en un radio de 2 kilómetros con escuelas, parques, centros de salud, supermercados, áreas verdes, centros culturales, acceso a vías primarias de comunicación y desde luego se analiza contra el Atlas Nacional de Riesgos. Cualquier vivienda ubicada en una zona de riesgo alto no se autoriza el crédito porque sería poner en riesgo futuro a las familias. Todo esto además en la que sigue lo hemos hecho sin gastar más. Ahí pueden ver por ejemplo la trayectoria de gasto operativo del instituto. La ley permite como máximo que se pueda gastar el 0.55% de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y se trae una trayectoria de gasto creciente, mientras que parte de los mandatos que tiene este gobierno de hacer con austeridad las cosas es costarle menos a los trabajadores. Hoy el Infonavit tiene un gasto pues prácticamente de la mitad de lo que tenía el sexenio pasado. Esto ha implicado ahorros anuales de cerca de 2,000 millones de pesos al año y ha implicado también, como lo ha dicho el presidente en otras ocasiones, generar un fondo de inversión que cuando llegamos tenía 140,000 millones de pesos y que hoy tiene poco más de 700,000 millones de pesos y que sirve para generar rendimientos a favor de los trabajadores cotizantes al Infonavit. También hemos expandido nuestra atención en distintas partes de la República. Se han abierto 21 nuevas oficinas en todo el país, privilegiando estados o municipios donde había necesidades pero que no había nada cercano. Un ejemplo es el caso de Santa Rosalía.
trabajadores de la empresa exportadora de sal en Guerrero Negro tenían que viajar pues prácticamente 7 u 8 horas hasta La Paz, que era la oficina más cercana, para hacer un trámite con el Infonavit, a pesar de que eran trabajadores que estaban cotizando, y por eso en Santa Rosalía abrimos una oficina. Lo mismo el presidente nos pidió asistir a San Quintín y ahí hicimos un módulo permanente y se está haciendo un proyecto de vivienda junto con el gobierno de Baja California. También informar a las personas que hemos hecho un trabajo territorial permanente. Se han hecho brigadas ya en las unidades habitacionales, donde funcionarios del Infonavit acude a cada una de las unidades habitacionales y explica precisamente los programas del Infonavit, si se estarán módulos de atención. También se hacen ferias de servicios y, por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en la explanada municipal de Ixtapaluca atendiendo a las personas y mostrando opciones de vivienda en la zona oriente del Estado de México. Adelante, también informar sobre la reforma constitucional en materia de vivienda. Recordarán que esta reforma la envió el presidente el pasado 5 de febrero. Es una reforma que pretende una modificación al 123 constitucional para dotar al Infonavit de 2 vertientes nuevas. La primera es que puede invertir esos recursos de los que hablábamos en la construcción de nueva vivienda, vivienda cercana a los trabajos y en los centros de ciudad, y además establecer un sistema de renta social. ¿Qué es esta renta social? Que la mensualidad que se pague no exceda del 30% del salario de los trabajadores y que además después de un tiempo de rentar la vivienda tengas derecho a comprarla y se te tome en cuenta todo lo pagado en renta. Esto además hemos hecho una encuesta a través del Infonavit con trabajadores derechohabientes, pero también en población abierta, y hemos encontrado que el 81% de las personas están de acuerdo con la reforma y el 66% estarían interesados en rentar una vivienda del instituto. Y esto habla de la necesidad real que hay de que haya inversión adicional en vivienda y que la pueda hacer precisamente el Fondo Nacional de la Vivienda. Además, y sobre todo partiendo de una idea que ha planteado la virtual presidenta electa y el gobierno que entrante, que ha planteado que se puedan hacer más viviendas. Nosotros hemos estado ayudando para estimar que se podrían invertir por parte del Infonavit 250,000 millones de pesos a lo largo de la siguiente administración para hacer o construir al menos 500,000 viviendas adicionales y generar empleos en zonas diversas del país y zonas que requieren vivienda porque tienen anuncios de inversión adicionales y que podrían pues ser sujetos de que haya migración interna y que se requiera mayor vivienda. Así que esto es un informe general de lo que se ha hecho en el Infonavit, informar en la que sigue finalmente nuestros datos de contacto y decir que sobre la pregunta que surgió de la señora Roxana, decir que tuvimos atención directa con ella y se le ofreció un programa para que pudiera pagar de una mensualidad que traía, que era de 7,600 pesos, a una mensualidad de 1,200 pesos. Entonces ya ese caso, que era un crédito que se había otorgado a la administración pasada, pues ya también se resolvió, presidente. Sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues para informarles, vamos. ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Aba Noticias Veracruz. Pues aprovechar que está aquí la próxima titular de lo que es la SEDATU y también la política de vivienda, que pues la doctora Sheinbaum ha enfatizado que quiere mínimo construir 1 millón de viviendas en su administración, pues preguntarle a cualquiera de los tres justamente la viabilidad de esto, si ya, bueno, usted como próxima titular del ramo ha platicado, bueno, digo a la próxima titular de SEDATU, ha platicado del tema con la doctora Sheinbaum Pardo, qué es lo que van a hacer en la cuestión de esta ley que está impugnada, bueno, está en la Suprema Corte, que decía por ahí en la persona de créditos del FOBISTE, y también en el caso del Infonavit, pues preguntarle si estaría dispuesto a, en dado caso que la doctora Sheinbaum lo invitare, a permanecer en el cargo, como ya ha habido muchos funcionarios, por favor. ¿Tú puedes? Aprovechando que están por aquí. Gracias. El diseño de la política habitacional para el próximo sexenio, la verdad es que
tiene muy buenas perspectivas. El volver a la construcción en Infonavit es un tema que ha sido muy debatido en estos días. La verdad es que el mensaje que yo les puedo enviar es que no tienen nada por qué preocuparse. Es la suma de esfuerzos de los distintos sectores que están involucrados en el ramo del sector vivienda, constructores, desarrolladores, diseñadores, las propias instituciones como Infonavit, Foviste y la Comisión Nacional de Vivienda se verán fortalecidos. Los retos son enormes. Les diría que uno de los principales retos es justamente el suelo, donde construir 1 millón de viviendas nuevas, tanto a través de Infonavit como a través de los otros sectores, es fundamental y ya estamos avanzando en esto. La experiencia que tuvimos durante estos 6 años, la verdad es que fue enorme. Conocer el territorio, conocer dónde están las necesidades de vivienda, conocer la problemática que se enfrentaban en las instituciones, ¿no? Donde efectivamente el objetivo era otorgar créditos, aunque fuera donde fuera y en las condiciones, ¿no? Vivienda de 30, 40 metros cuadrados. Ese no es el objetivo de la doctora Claudia Sheinbaum, todo lo contrario, mejorar la calidad de la vivienda en condiciones adecuadas de ubicación, de contar con servicios básicos, donde es cercanos a escuelas, a comercios, al trabajo. Y entonces este plan se está elaborando, se está concretando poco a poco y efectivamente es una meta, 500,000 acciones o créditos a través de Infonavit de manera directa. Esto no quiere decir que todo lo que ya tiene Infonavit en proceso va a continuar, pero de manera particular 500,000 créditos donde Infonavit construirá y otras 500,000 acciones de estos nuevos esquemas que ya ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum de vivienda en renta, de la ubicación en estos corredores, igual que se ha hecho en esta administración. No se trata de afectar a las personas con los proyectos prioritarios. Entonces, ustedes ya conocieron el proyecto de trenes, ¿no? Se va a actuar de la misma manera en atender a las familias que hoy vivan asentadas sobre el derecho de vía. Y sobre todo la doctora hace mucho énfasis en la atención a personas no derechohabientes. Este es un universo muy importante que no ha sido atendido, no ha sido atendido de la manera suficiente, entonces le está dando una importancia muy particular que desarrollaremos en los próximos 6 años. También aprovechar para que finalmente se acabe este mito que se mencionaba de que se les iba a privatizar la vivienda a los que hicieran el tema de renta, ¿no? Que es lo que en redes sociales se especulaba, que se decía que con el esquema de renta la gente que fuera propietaria de vivienda y que la rentara, pues iba a perder su patrimonio, se decía así en redes sociales, ¿no? Bueno, se dicen muchas cosas que son falsas, ¿no? Por supuesto, no hay ningún atentado contra la propiedad privada, es pleno respeto y se están construyendo las propuestas. Una parte fundamental puede ser efectivamente a partir de la construcción directa del gobierno mexicano de esta vivienda, pues esa misma vivienda generar un universo importante de vivienda para renta, pero no tiene nada que ver con la propiedad privada. Absolutamente nada. Estén tranquilos. Se especula mucho, ¿no? En el tema de vivienda, pues porque hay muchos intereses, ¿no? De distintos actores, pero sin duda, al igual que el licenciado López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum lo que está buscando es mejorar la calidad de vida de las familias y no olvidemos que la vivienda es un generador muy importante de empleos, de fortalezas económicas y ese es el sentido. Entonces, ni se va a expropiar vivienda, ni mucho menos, sino todo lo contrario, se van a construir más viviendas y de una calidad adecuada.
Muchas gracias. No sé si quieras aclarar lo de cómo es lo que se propone, que es una idea de la presidenta electa, de utilizar los fondos del Infonavit para construir viviendas, rentarlas y luego que el que renta la vivienda pueda quedarse ya como propietario de la vivienda. Según entiendo. Claro que sí, presidente. Si quieren, si pueden poner la penúltima lámina que presentamos, ahí precisamente se establece, yo lo decía yo en la presentación, gracias a la política salarial que ha tenido el presidente, el Infonavit tiene recursos adicionales. O sea, imagínense que el salario mínimo ha ganado más de 100% de su valor en términos reales en todo el país y prácticamente el 200% en la frontera. Las cuotas del Infonavit son porcentuales al salario. Entonces eso ha hecho que, a pesar de tener el programa de crédito más grande de la historia del instituto, que es decir, la dispersión, hay un excedente de recursos. Y estos se han ido haciendo en un fondo de inversión que hoy está invertido a largo plazo y que promueve el rendimiento para los ahorradores. Sin embargo, vemos oportunidad que con esta reforma constitucional, si quieren la anterior, en la anterior, si pueden poner, está precisamente eso. Entonces, hoy la Constitución establece que el Infonavit solo puede dar créditos hipotecarios. Entonces, lo que se está cambiando en la Constitución es que el Infonavit pueda invertir sus recursos en construcción de vivienda. Y entonces la idea es precisamente hacer un esquema de renta social, que es lo que ha planteado la virtual presidenta electa, donde tienes, tú rentas un departamento que cuesta a lo mejor $1 millón, pongamos ese ejemplo. Tú lo rentas durante 10 años y una vez que concluyan los 10 años, en el año 10 tienes derecho a comprarlo, pero en el valor original, es decir, no se captura, o esa captura de plusvalía es en beneficio del propio trabajador. Todo lo que abonaste durante esos 10 años se va pagando el capital de esa misma unidad de vivienda y finalmente tienes lo remanente para pagar a través de un crédito. Y esto es muy bueno porque hay trabajadores, imaginemos por ejemplo que el trabajador gana 10,000 pesos. Bueno, su renta inicial va a ser de 3,000 pesos y con esos 3,000 pesos va a tener acceso a una unidad de vivienda bien ubicada, como decía la doctora Vega, construida de manera adecuada y la va a poder comprar en esos 10 años. En esos 10 años la historia laboral puede cambiar, puede tener un mejor salario, puede ahorrar también sin descapitalizarse y puede tener seguridad jurídica sobre la renta del inmueble. Entonces, así es y se toma en cuenta lo pagado de la renta para la compra después de 10 años, ¿no? Entonces, esta idea que se ha planteado tiene que ver con eso y tiene que ver también, lo preguntabas, sobre la propiedad. O sea, los únicos departamentos que se pueden entrar en este esquema son aquellos que construya o que invierta en construcción el Infonavit. No son departamentos de propiedad privada de una persona. Entonces es muy importante aclararlo y que no haya confusiones ni fake news. O sea, esto es solamente los que construya el instituto o en su caso los que construya el gobierno a través de la CONAVI y otros esquemas. Y en la que sí es lo que nosotros vemos como capacidad de inversión es que se podrían invertir 250,000 millones sin afectar, digamos, la operación corriente del Infonavit. El Infonavit va a seguir otorgando créditos, etcétera, pero se han hecho estos trabajos de estimación a través de esta propuesta legislativa, ¿no? Entonces, existen los recursos suficientes para poder invertir en la construcción precisamente ubicada donde se piensa que va a haber inversiones futuras y así también beneficiar a los propios trabajadores en dos vías. Por un lado, generando empleo, pero también con los trabajadores que se absorban en nuevas empresas que lleguen a las distintas zonas del país. Ahora, ¿cuánto era el fondo del Infonavit cuando llegamos? ¿Cuánto tiene el Infonavit ahora? El fondo de inversión tenía 146,000 millones de pesos y del espacio. tiene
146,000 millones de pesos que tenía al inicio de este gobierno, hoy tiene más de 700,000 millones de pesos con el cierre del día de ayer. Bueno, pues son muy buenos los servidores públicos y yo les quiero agradecer por toda la compañía durante nuestro gobierno y como están jóvenes, pues tienen un mundo por delante, tienen muchas posibilidades de aportar lo que conocen y en beneficio siempre de la gente, en beneficio del pueblo.